Hola, buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a ver el tema 7, derivadas. Vamos a empezar con el concepto de tasa de variación media. Si tenemos una función y igual f de x, llamaremos tasa de variación media en el intervalo AB a, fíjense cómo se expresa, a lo que valga la función en B menos lo que valga en A partido por B menos A. Esto podríamos decir que es el incremento o la diferencia de las imágenes entre el incremento o la diferencia de los originales. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos una función f de x igual a 5x menos x cuadrado y queremos hallar la tasa de variación media entre 1 y 3. Pues aplicando la fórmula de antes, que tendríamos que la tasa de variación media entre 1 y 3 sería la función en 3, lo que valga la función en 3, menos lo que valga la función en 1, partido por 3 menos 1. Hallamos la imagen de 3 como sustituyendo la función y la imagen de 1 sustituyendo la función y haciendo las operaciones, pues ya tendríamos esto de aquí. La tasa de variación media de esta función entre 1 y 3 es 1. Supongamos otro ejemplo. Imagínense que estamos estudiando un objeto que va en caída libre y que queremos saber su velocidad entre el segundo 1 y el segundo 2. Es decir, qué velocidad lleva por término medio este objeto que está en caída libre, es decir, que se ha dejado caer. Aquí tenemos la gráfica. En el instante cero no ha recorrido espacio. Fíjense que esta gráfica es tiempo frente a espacio o espacio frente a tiempo. En el instante cero no ha recorrido espacio y a medida que va aumentando, pasando el tiempo, pues va recorriendo más espacio. Y la fórmula que relaciona el espacio recorrido entre el tiempo que transcurre es esta de aquí. El espacio es igual a 4,9 por t cuadrado. Si queremos calcular la velocidad media, fíjense que el concepto de velocidad es espacio recorrido entre el tiempo transcurrido. Para calcular el espacio que haremos, pues el espacio entre el espacio recorrido en el instante final menos el espacio recorrido en el instante inicial, partido por instante final menos inicial. O sea, incremento del tiempo, del espacio, perdón, partido por incremento del tiempo. ¿Cómo calculamos todas esas cantidades? Pues yendo a la fórmula y sustituyendo e de 2, sustituyéndolo, 2 al cuadrado, 4 por 4,9, pues esta cantidad, y lo mismo con todas las operaciones. ¿Y qué tendríamos? Que este objeto en caída libre, entre el instante, entre el segundo 1 y el segundo 2, lleva una velocidad media de 14,7 metros por segundo. No todo el rato está yendo a esta velocidad, pero por término medio es la velocidad que lleva. Otra definición que podemos dar de tasa de variación media podría ser, llamaremos tasa de variación media de una determinada función en el intervalo a más h. En vez de utilizar un b, estoy utilizando a y un número que es un poco más que a, es decir, es un a más una cierta cantidad. Pues al cociente entre el incremento de las imágenes menos partido por el incremento de los originales. Fíjense que es exactamente lo mismo que antes. La tasa de variación media entre A y B, en vez de llamarlo B, lo he llamado A más H, pues sería f de esta cantidad menos f de esta cantidad partido por esta cantidad menos esta cantidad de aquí. Aquí, al utilizar este tipo de nomenclatura, fíjense que la A se puede simplificar con esta A, una suma y otra resta, y se puede simplificar, y se me quedaría esta expresión. Son dos expresiones de lo mismo, son exactamente la misma idea. Vamos a intentar dar una interpretación geométrica a la tasa de variación media. Si nosotros tenemos como original A y otro A más H, pues, y tenemos aquí la gráfica de la función,
A partir de A tropezamos con la gráfica y podríamos encontrar la imagen y podríamos nombrar al punto P que tendría coordenadas A, F de A. Y lo mismo con A más H. A partir de A más H tropiezo con la gráfica, hago una lectura en el eje de las Y y el punto Q, ¿qué coordenadas tendría? Pues A más H, F de A más H. Y con el punto P y el punto Q podría trazar lo que en este dibujo estamos llamando recta S. La recta S, ¿qué sería? Pues la secante a la curva o a la gráfica que pasa por el punto P y el punto Q. Cuando decimos secante, una recta secante a una curva si la corta en varias ocasiones. Como toda recta, pues tendrá una cierta pendiente. Si recuerdan, la pendiente, entre otras cosas, era el ángulo que forma la recta con el eje de las X, que sería el mismo que tenemos aquí. Y trazando este triángulo rectángulo, tendríamos que este cateto de aquí mediría la distancia que hay de aquí a aquí, es decir, f de a más h, menos la distancia que hay de aquí a aquí, f de a. O sea, este cateto mediría f de a más h menos f de a. Y este cateto de aquí mediría pues toda esta distancia, o sea, a más h menos a, es decir, h. ¿Y quién sería la pendiente de dicha recta? Pues la pendiente, como decíamos, es la tangente de este ángulo, que por definición es cateto opuesto partido por cateto contiguo. Y si se fijan, esta expresión que es la tasa de variación media entre A y A más H. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar es que la tasa de variación media en un intervalo A más H coincide con la pendiente de la recta secante que pasa por P y por Q. Vamos a ir ahora con el concepto de tasa de variación instantánea, no de variación media, sino de variación instantánea, que va a coincidir con el concepto de derivada. Vamos a partir de un ejemplo concreto. Imagínense que estamos en el edificio Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo. Aquí les dejo las características. Y que desde una cierta altura dejamos caer en caída libre un objeto. Fíjense que estamos ante un ejercicio del mismo tipo que el de antes. Por eso la fórmula que relaciona espacio con tiempo es exactamente la misma. Objeto en caída libre. Y me preguntan, ¿cuál sería la velocidad media de esa pelota que estamos dejando caer en caída libre entre el segundo 9 y el segundo 10? Y entre el segundo 9 y el 9,5? Y entre el segundo 9 y 9,1. Fíjense que estamos con un instante inicial y uno final que cada vez lo estamos acercando uno más al otro. Pues utilizando la fórmula de la velocidad media, que vuelvo a repetir que es una tasa de variación media, podríamos calcular la velocidad media entre el instante 9 y el instante 10, igual que hicimos antes, entre el 9 y el 9,5 y entre el 9 y el 9,1. Fíjense que nos han salido tres velocidades medias. Si yo les preguntara cuál sería la velocidad del objeto, de esta pelota, justo en el segundo 9, ¿estaría más cerca de esta velocidad media, de esta velocidad media o de esta velocidad media? Supongo que todos habrán coincidido en que estaría más cerca de esta, porque si yo quiero calcular la velocidad que lleva esa pelota en el instante 9, lo que tengo que hacer es coger un instante inicial 9 y un instante final que esté muy próximo a 9. Y el más próximo de los tres es este de aquí. Esta velocidad sigue siendo una velocidad media, no es la velocidad en el instante 9. Vamos a pasar al apartado B. Les he copiado otra vez el enunciado para no perderlo de vista. Y fíjense que en el apartado B precisamente nos pregunta en cómo calcularíamos esa velocidad de esa pelota justo en el instante 9. Pues entonces lo que podemos hacer
miren a ver si están de acuerdo conmigo, es calcular la velocidad media entre el instante 9 y el instante 9 más h, es decir, 9 y un poquito más, en el que ese poquito más tienda a cero. ¿Qué estaremos haciendo? Que este intervalo entre el instante inicial y el instante final estén cada vez uno más próximo del otro. Y estaremos en el instante 9. Estaremos viendo qué ocurre justo en ese instante. Fíjense que aplicando la tasa de variación media, la fórmula, vamos a calcular estas cantidades de aquí arriba aparte primero. El espacio recorrido en el instante 9, que sería pues venir a la fórmula y sustituir aquí 9 al cuadrado 81 por 4,9, pues esta cantidad. Vamos a calcular esto de aquí. ¿Cómo calcularíamos E de t? Es decir, el espacio recorrido en un tiempo determinado multiplicando 4,9 por ese tiempo al cuadrado, es decir, lo que esté entre paréntesis al cuadrado. Pues ¿cómo lo calcularíamos? ¿Cómo calcularíamos esto? Exactamente igual. ¿Qué haríamos con esta cantidad? Multiplicarlo por 4,9 y elevarlo al cuadrado. Esa cantidad elevarla al cuadrado y multiplicarla por 4,9. Igual que hacíamos con t. Fíjense que aquí que tendríamos un producto notable, que si lo desarrollamos nos da esto, y si multiplicamos 4,9 por cada uno de los sumandos nos da todo esto. Volviendo a toda esta expresión y sustituyendo cada cosa en su lugar, tendríamos esto de aquí. Aquí podríamos hacer una simplificación y tendríamos este límite, que fíjense que lo que he hecho es sacar de aquí h factor común, que se puede hacer. Podríamos tachar las h porque una multiplica y otro divide, y me quedaría con el límite de lo que está entre paréntesis, que cómo se calcula cuando la h tiende a 0. Consiste en sustituir la h por 0. Entonces me quedaría 88,2 metros por segundo. Fíjense que era muy próximo a lo que nos dio en el ejercicio anterior, pero esta es verdaderamente la velocidad que lleva esa pelota en caída libre en el instante 9. ¿Vale? Entonces, el límite cuando la tasa de variación, cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media, se le conoce como tasa de variación instantánea. En vez de una variación media, va a ser una variación instantánea. Esta idea se puede utilizar en muchos contextos diferentes, en el crecimiento de la población, en la variación de temperatura, en la depreciación de productos, de un producto, etc. Y lo que vamos a hacer es generalizar la idea anterior. Si tenemos una función e igual a f de x, llamaremos derivada de dicha función en x igual a a y se designa así. Si la función se llama f, la derivada se representa con la misma letra, pero poniéndole una prima, f' de a, fíjense, dada una función, su derivada va a ser el límite cuando la h tiende a 0 de, fíjense, la tasa de variación media. Es decir, esto sería una tasa de variación instantánea. La tasa de variación instantánea coincide con lo que en matemáticas se llama derivada de una función. Y ya por último vamos a intentar darle una interpretación geométrica. No quiero que se agobien con todo esto, que es bastante información en poco tiempo. De lo que se trata es que les suene para el curso que viene. Acuérdense que antes dijimos que la tasa de variación media coincidía con la pendiente de la recta secante, que la tenemos aquí en azul. Aquí lo tenemos, la tasa de variación media coincide con la recta secante que pasa por el punto P y el punto Q. Cuando la h tiende a 0, ¿qué va a ocurrir? Pues que esta recta que es secante, si la h tiende a 0, este punto cada vez va a estar más próximo y la recta secante tiende a convertirse en la recta tangente. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que la derivada de la función en un punto va a coincidir con la pendiente de la recta tangente en dicho punto. Y eso es todo por hoy. Un saludo.